38 minutos, 10 de la mañana, 38 minutos. Somos La Tucumana y continuamos ahora. Vamos a hablar de un aniversario, pero un aniversario que duele aún y que ha marcado la historia de la provincia y de muchas familias tucumanas en ese momento. Estamos hablando de este nuevo aniversario del cierre de los ingenios de Tucumán, que fue una verdadera catástrofe para miles de personas. Se va a llevar adelante una jornada de reflexión al respecto, por eso ya estamos con Leandro Lismacher, que él es investigador adjunto del CONICET, profesor de Historia Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido, Leandro. Bien, muchas gracias, Ana, un gusto. Bueno, la importancia de mantener viva nuestra historia y sobre todo este tipo de hechos que nos han marcado, que ha marcado la historia de nuestra provincia. Así es importante mantener vivo la memoria en torno a este hecho. Mañana, como vos bien decías, se cumplen 59 años del decreto que firma el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, donde interviene Ingenios Tucumanos. Es un proceso que se inicia quizá con ese decreto y que dura hasta el año 68, donde se cierran 11 de los 27 ingenios que había en Tucumán en ese momento. Y eso, como vos decías también, implica una catástrofe en términos sociales, no solo económicos, sino sociales, de migración, de una crisis económica profunda para la provincia y de pérdida del aparato productivo tucumano. Recordemos cuántos ingenios se cerraron. Había 27 y se cierran 11, pero esa cifra quizá puede ser engañosa. Si uno lo mira en términos del aparato productivo, es un tercio del aparato productivo tucumano, más o menos. Es un tercio del aparato productivo en general, en términos de capacidad de producción, ¿no? Pero eso es solo una cifra. Lo que muestra en definitiva el proceso es un proceso de degradación social muy marcado, de migración muy profunda en la provincia. Hay estimaciones que dicen que Tucumán pierde aproximadamente un cuarto de la población merced de este proceso, ¿no? Que migra. Es un proceso quizá hay que conocerlo más todavía, pero en primera instancia a veces a las ciudades de la provincia, a las grandes ciudades como San Miguel y luego en muchos casos a otras provincias como Buenos Aires. Bueno, tenemos muchos latentes la historia de nuestros abuelos, de nuestros tíos, abuelos, bueno, que contaban la historia de la fragmentación de muchas familias, sí, fragmentadas, quebradas por esto, ¿no? El padre, los hermanos mayores que tuvieron que viajar, muchos de ellos a Buenos Aires, ¿no? A buscar una alternativa laboral en diferentes obras y gente que se quedó y familias que quedaron separadas también. Exactamente, sí, es un proceso muy doloroso para los tucumanos y tucumanas, que aparte no solo impacta a nivel provincial y local, en las comunidades donde se cierran los ingenios azucareros, obviamente que el impacto fue gigante, porque el ingenio no solamente era una fábrica o una cuestión productiva, sino el ingenio también era el centro de la vida social, también de la vida económica de cada pueblo, de cada ciudad, con lo cual el cierre del ingenio impacta profundamente. Hay casos incluso, por ejemplo, que el ingenio proveía electricidad a las localidades, el ingenio era el propietario de las viviendas, de los trabajadores. Entonces que caiga el ingenio implica mucho más que el cierre de una fábrica, ¿no? Y es un proceso que no solamente nos permite pensar en el impacto en ese momento, sino también lo que es la desindustrialización como fenómeno que va más allá de un caso puntual, de una fábrica que cierra, sino como un fenómeno que multiplica no solamente a nivel provincial, sino también a nivel regional en este caso, porque la industria azucarera tucumana era un engranaje importante de la región, no solamente de la provincia, ¿no? Decías que el 22 de agosto es el día que se publica el decreto de Onganía y que es un proceso que del cierre de los ingenios que se da durante 2 años. ¿Qué planteaba ese decreto? ¿Cuál era el texto de ese decreto? Claro, bueno, el texto exacto, lo que plantea es que es la intervención y cierre de ingenios azucareros por considerarlos ineficientes. Es el porqué, sí. Claro, la idea de la eficiencia era una idea que plantea el gobierno de Onganía. Recordemos que es un gobierno de facto que asume muy poquito tiempo antes, en realidad, estamos hablando de agosto. Onganía, el golpe de Estado es en junio del 66. Incluso Onganía visita la provincia el 9 de julio del 66 en un evento muy conocido, hay un desfile, es un evento popular incluso para los tucumanos y tucumanas en ese momento que esperaban que de alguna manera Onganía traiga alguna solución o alguna posibilidad para esta industria que venía con algunos problemas bastante estructurales y serios. Y el decreto lo que plantea es la intervención y cierre de 7 ingenios azucareros. Es curioso porque algunos de estos ingenios, como el caso de Bellavista, los cierran en el decreto, pero luego se reabren, ¿no? En esto tiene mucho que ver la resistencia local. Hay una entidad muy conocida, sobre todo para los bellavisteños, pero no solamente para ellos, sino también para quienes estudiamos ese periodo, que es la Comisión Pro Defensa del Ingenio Bellavista, que permite
a partir de la lucha comunitaria, mantener el ingenio abierto, ¿no? Hay otras localidades y otras fábricas que no logran este proceso de resistencia, que no es exitoso, digamos, y que terminan cerrados hasta el día de hoy. Perdón, Sí. esos ingenios que el Estado decide cerrar, ¿eran administrados por el Estado? No, eran ingenios ¿Por propiedad de qué? empresarios. El Estado es interesante porque el Estado interviene activamente, manda incluso a través de intervenciones militares, de ocupación militar de algunas fábricas. Lo que sí tenían los ingenios azucareros tucumanos era, dependían mucho de estar en una situación crediticia muy delicada, y al cortarse los créditos a nivel nacional, esto afecta profundamente a las fábricas y les corta la posibilidad de también mantener la actividad. Entonces, la decisión de cerrar es una decisión que toma el Estado con un decreto, una suerte de la especialista en este tema, que mañana va a estar en la mesa panel, María Celia Bravo, en un artículo periodístico hablaba de una cirugía sin anestesia, ¿no? Una cosa, un corte abrupto a la cuestión productiva. Uno podría decir quizás un corte hecho con una motosierra. Bueno, sí, podríamos Sí. decir con una motosierra, usando una metáfora más actual, exactamente, sí. ¿Cuánto tiene que ver el poderoso ingenio Ledesma en todo esto? Bueno, ahí... De Jujuy. Sí. Bueno, mito, ¿verdad? No, de mito nada, no. Yo Ah. creo que indudablemente hay distintas investigaciones que muestran, porque obviamente que todas las crisis, como dice esa vieja frase, las crisis generan oportunidades también. Bueno, en este caso, la crisis o el colapso, como nosotros gustamos de llamar, que alude a algo que va más allá de una crisis, que es la desestructuración de un modelo productivo, es algo mucho más profundo que una crisis, que puede ser algo circunstancial. Por eso hablamos del término colapso. Tiene gente que se beneficia, por supuesto, empresariado, y en el caso de los ingenios jujeños se benefician, de los saltos jujeños, les llamamos el complejo salto jujeño, se benefician de esta decisión porque la distribución del sistema de producción azucarera en la Argentina era una distribución que estaba bastante regulada y pautada, y cuando baja la productividad tucumana y la presencia de Tucumán en ese mercado, se benefician otros actores. Empresarios tucumanos también, en el sentido que otros ingenios perviven y logran captar esa cuota que tenían los ingenios cerrados, y por supuesto los ingenios del norte, de Salta y Jujuy también. Ahí hay una vieja tensión que viene ya desde la década peronista, de los años 40, que tiene que ver con un diseño de una política pública que se llama el Fondo de Compensación Azucarera, que es un poco técnico, pero para explicarlo de manera simple, compensa de alguna manera a los ingenios que tenían menor productividad con un aporte que hacen los ingenios de mayor productividad. Distribuye de alguna manera las cargas, ¿no? Entonces, los ingenios salto-jujeños tenían bastante oposición a este modelo, y lo que termina de hacer esta decisión es desarticularlo. Ya venía desarticulado del año 55 con el golpe, y el gobierno militar termina de darle el punto final, ¿no? Hablabas de el decreto de Onganía y la resistencia, en particular en Bellavista, supongo que en otros lugares también, y una resistencia que se prolongó mucho tiempo después también, porque vos decís, es un proceso que se da del cierre de 11 ingenios en 2 años, pero ya después en la década del 70 viene no uno sino 2 tucumanazos, ¿no? Ese fue el germen de lo que fue la resistencia de la década siguiente. Bueno, es muy interesante tu pregunta. Lo que nosotros colectivamente como grupo investigamos son las resistencias locales, ¿no? Cómo las localidades, quizá en vez de mirar hacia adelante, miramos hacia atrás, en el sentido de al preguntarnos por qué en algunas localidades la resistencia fue tan masiva y exitosa, se explica en parte por esos entramados locales que contribuyeron a que la comunidad resista, ¿no? Sí. Ahora, otras miradas, por ejemplo, el libro de Silvia Nassif sobre Tucumán en llamas, analiza el impacto y la relación entre estas protestas rurales o agroindustriales y esto que vos mencionabas muy bien, que son las protestas urbanas, universitarias, y por supuesto que hay una articulación, hay una vinculación entre ambos fenómenos. No es un fenómeno que se restringe a las comunidades azucareras solamente, sino que se proyecta al mundo urbano, pero tiene sus lógicas diferentes también, y es interesante cuando uno mira desde el punto de vista local, encuentra que la resistencia comunitaria tiene un rasgo propio, local, que caracteriza también una trayectoria previa. Sin embargo, eso luego se concatena con resistencias también urbanas, los tucumanazos que vos mencionás. Incluso uno lo podría pensar en un plazo más largo. Hay una experiencia muy interesante que es CONASA, luego, que es la Compañía Nacional Azucarera de la Argentina, que de vuelta es como que nacionaliza algunos ingenios, les da otra entidad, y luego la dictadura militar. O sea, se puede pensar ese proceso en un mediano plazo también, como vos bien decís, ¿no? Y este proceso, bueno, es muy importante para la historia de la provincia. Bueno, por lo que vos planteabas, que hay un colapso, ¿no?, del sistema productivo.
¿cómo o sea, eso con el tiempo se recuperó o nunca se volvió al nivel previo a ese cierre de los ingenios? Bueno, ahí se lo podría pensar en distintas dimensiones. Uno podría decir, ¿qué es lo que hace el gobierno militar con semejante medida? Por supuesto que no fue decir simplemente cerramos los ingenios, sino justificarlo por el lado de la eficiencia, que es un argumento también bastante tramposo, podríamos decir, porque hay ingenios que estaban modernizados. El caso del ingenio San Antonio, habían comprado maquinaria poco tiempo antes. Digamos, hay una cuestión que va más allá de la eficiencia, por supuesto, es el argumento que usan. Claro. Y ellos ofrecen una salida que podría ser políticamente más correcta, digamos, decir, vamos a lanzar el operativo Tucumán, que es un operativo de reemplazar la industria azucarera por otras actividades. Y lo que supuestamente iba a ser para contener la pérdida de mano de obra, en efecto no fue así, al contrario. En ese sentido, volviendo a tu pregunta, no se recupera, y sobre todo uno lo puede observar en las localidades donde cerraron los ingenios o en las zonas donde cerraron, cómo esa crisis impactó profundamente y se sigue observando décadas después. Sin embargo, también uno podría decir, después del cierre de ingenios, cómo los ingenios tucumanos recuperan presencia en el mercado, y sí, otros ingenios acaparan o avanzan sobre esas cuotas que habían quedado pendientes de los ingenios cerrados. Sin embargo, hay cosas que no se recuperan naturalmente, la mano de obra, la migración, la pérdida de empleo, la destrucción de comunidades. Claro, no necesariamente la concentración de un ingenio más grande de la cuota del mercado implicó un crecimiento en su planta de trabajadores. Exactamente, ¿no? Claro. Sino al que contrario. inclusive capaz que hasta gente trabajando horas extras para producir más y Claro. cubrir esa cuota, no significa que había más gente contratada. Exacto, y hay otra dimensión ahí que da pie a tu pregunta para mencionar, que es la cuestión de los cañeros, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, del ingenio Ledesma, que vos, Ana, mencionabas recién, sí. o de los ingenios altos jujeños, la estructura productiva tucumana, y en eso hay estudios muy interesantes sobre el actor, digamos, cañero en Tucumán, del productor cañero, la industria azucarera tucumana tiene una presencia muy fuerte de estos pequeños, medianos y grandes productores que denominamos como cañeros en general, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con los altos jujeños? Es que en Salta y Jujuy los ingenios son propietarios de la materia prima, o sea, son dueños de las tierras que utilizan la materia prima para el azúcar. En Tucumán, esto no era así históricamente, la presencia del cañero era importante, y el cierre de ingenios impacta fuertemente en los cañeros también, que pierden acceso a los cupos, se eliminan los cupos de producción cañera. Entonces no solamente hay pérdida de mano de obra fabril, sino que también se arruinan muchas familias cañeras y muchos productores cañeros que pierden la posibilidad de vender la producción. Entonces es un proceso que tiene muchas aristas muy graves en ese sentido, ¿no? Vos sos profe de historia de la Facultad de Filosofía, Sí. y por ahí uno se pregunta si esta parte de lo que pasó no hace mucho tiempo en nuestro Tucumán se refleja tal vez en las cátedras de historia, en lo que es la primaria, la secundaria. Uno piensa que no sé si habrá cambiado la currícula. Bueno, hace un tiempo que hay una idea de que se enseñe historia de Tucumán. Nosotros en la carrera, en una reforma del plan de estudio que se hace unos años, se incorpora la materia de historia de Tucumán. Claro. Es un fenómeno más reciente y está buena tu pregunta, Ana, en ese sentido. Claro, perdón, porque cuando hablamos del secundario, mucho recuerda de Grecia, bueno, no le quitamos importancia a la historia mundial, pero es como que la historia nuestra, por lo menos en mi época de secundario, no estaba tan latente en el plan de estudio. Eso hace un tiempo se viene revirtiendo. Ajá. Sí, hay una presencia más, yo creo que quizá todavía no como uno quisiera, sí. Pero en ese sentido los profes y las profes hacen un gran esfuerzo para volcar contenidos de historia de Tucumán. Entiendo que en la currícula ya está más presente. Eso, la currícula, yo no trabajo en el secundario, pero por colegas y profes que conozco, entiendo, bueno, tengo una hija que va al secundario, pero todavía no ha llegado a ese año. Entiendo que sí, en los últimos años se enseña historia de Tucumán. Se está haciendo el esfuerzo en incorporarlo, sin embargo, seguramente se puede mejorar. Y bueno, justamente nosotros mañana también presentamos un adelanto, un audiovisual que busca también llegar a ese universo de las escuelas, del nivel medio sobre todo, ¿no? Eso te quería preguntar sobre el trabajo audiovisual, porque no solamente va a ser una charla, recordamos que esto va a ser en la legislatura a las 14 horas mañana, mesa panel sobre el cierre de los ingenios, y va a haber una presentación de la serie documental Historia de un colapso, la industria azucarera de Tucumán. ¿Quiénes son los autores? ¿Dónde se va a poder ver? Bueno, mañana el evento tiene dos partes. Conmemorando este decreto, hacemos primero la presentación de este audiovisual. Ese audiovisual se está elaborando en colaboración entre el Instituto Superior de Estudios Sociales del CONICET, unidad ejecutora del CONICET y la universidad,
el Instituto de Investigaciones del Lenguaje y la Cultura, INBELEC, del CONICET también y de la universidad, y la Escuela de Cine de la universidad. Entonces, están participando proyectos de investigación radicados en el ICES, que es el instituto al que yo pertenezco, con el apoyo técnico audiovisual del INBELEC y la proporción de parte de la Escuela de Cine de material de archivo valiosísimo que tiene la Escuela de Cine, el Departamento de Archivo de la Escuela de Cine. Bueno, ¿quiénes pueden participar de esta jornada? De la jornada es abierta al público Ajá. en general, puede participar quien quiera. Vamos a mostrar un adelanto del audiovisual. Sí. El audiovisual, luego va a estar disponible, es una serie de capítulos breves sobre el tema del colapso azucarero, de la crisis. Va a estar a disposición del público en general a través de las plataformas de nuestras instituciones, del repositorio del INBELEC. Va a estar a disposición del público en general y del sistema educativo, por supuesto, a quienes hemos invitado al evento de mañana. Y reúne testimonios de historiadores, de gente de estas comunidades. Bueno, la propuesta del audiovisual es sintetizar esta línea de trabajo que mencionaba respecto al cierre de ingenios. Es un formato con un gran trabajo audiovisual que se está haciendo con imágenes, videos, fotos, con interpretación por parte de los especialistas, y lo que busca básicamente es explicar este proceso de manera sintética y clara, ¿no? O sea, también tratar de acercarlo a un lenguaje. Nosotros estamos acostumbrados a escribir libros, artículos, bueno, tratar de plantearlo en otro lenguaje. Esfuerzo que ya hicieron otros colegas también, en otros casos, hay algunos audiovisuales muy interesantes. Lo que nosotros buscamos es ofrecer materiales de archivo desconocidos y plasmar nuestra línea de interpretación en este producto y ponerlo a disposición del público. ¿Hay material bibliográfico disponible hoy por hoy en las librerías de Tucumán para que la gente, más allá de la charla y más allá de todo lo que vamos a ver a partir de mañana en la legislatura, en el tercer piso donde va a ser, ¿hay material disponible para aquella persona que nos está escuchando, nos está mirando y diga, yo quiero saber más de esto? Sí, bueno, el cierre de ingenios es un proceso tan impactante para Tucumán que tuvo distintas expresiones. Ajá. De las investigaciones académicas, hay material de lectura, hay un libro que compila María Cela Bravo que se publica en el año 2022, que trata este tema, se llama Los pueblos frente al colapso, los pueblos azucareros frente al colapso. Está el libro de Silvia Nassif que mencionaba recién, Roberto Pucci tiene una obra clásica al respecto también. Hay intervenciones de tipo periodísticas, ensayísticas, hay literatura, el arte también lo trabajó mucho al tema del cierre. Es algo que da vueltas y que interesa, ¿no? También otros audiovisuales realizados por Canal Encuentro hace un tiempo también. Hay un libro que sintetiza materiales. ¿Está en la web? En la web, sí, en general la web se consigue, sí. Y hay un libro también que sintetiza materiales didácticos también para la escuela primaria, que se llama Por qué Arde Tucumán, que también reúne materiales de este tipo. Materiales hay, pero creo que siempre se puede seguir brindando nuevos elementos, sobre todo cuando hay elementos de archivo que no se conocen, interpretaciones que no están plasmadas audiovisualmente, ¿no? Es un fenómeno que a los tucumanos nos impactó mucho y por eso también lo seguimos narrando. Claro, y nos interpela. Totalmente. En la actualidad, a pesar del tiempo que pasó. ¿Cuántos Así años? Es. Y bueno, 59. Este año son 59 del decreto, el año que viene son los 60, fecha redonda, en la cual seguro se van a hacer cosas. De hecho, ahora en paralelo también el Ingenio de las Artes en La Astenia, que hace unas actividades culturales muy lindas, se hace toda una semana de actividades, una marcha de antorcha, hay un montón de eventos que son interesantes al respecto. Y como vos decías, Ana, nos toca de cerca, como decía al principio, desindustrializar no es solamente cerrar una fábrica, sino un montón de fenómenos colaterales que genera, ¿no? Y eso nos toca también en el presente, por supuesto. Bueno, y la importancia de difundirlo también. Reiteramos entonces, Leandro, será esta jornada de reflexión, conmemoración, el cierre de Ingenios de Tucumán, este 22, mañana viernes. Así es. 22, a partir de las 2 de la tarde en el tercer piso en la legislatura, en la Muñeca Sal 900. Exacto. Bueno, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias. La verdad que cuando uno tiene un profe de historia siempre quiere seguir hablando, Sí. le quiere seguir preguntando, le quiere seguir preguntando. Y el profe queremos hablar mucho también, así que bueno, en otra oportunidad. Bueno, gracias. Bueno. Leandro Lichmacher, él es investigador adjunto del CONICET y también profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Faltan 3 minutos para las 11, tenemos más en La Tucumana y continuamos de esta manera.